Bueno, hemos estado viendo el tema del temor hacia Dios y esta es la tercera entrega. La primera entrega dimos la clasificación del temor, lo que pasa cuando no tememos, características cuando en realidad tememos a Dios. El temor lo pudimos definir como la conciencia, la certeza de que Dios escucha y de que Dios oye y de que Dios ve. En base a eso podemos nosotros vivir en consecuencia. Cuando no tenemos temor de Dios es cuando nosotros hacemos cosas sin tener la conciencia de que Dios nos está viendo y que en algún momento nos va a pedir rendir cuentas. Después pudimos ver el tema de la santidad, porque el temor hacia Dios te lleva hacia una santidad, a una vida santa, una vida de continuo apartamiento de las cosas del mal para servir a nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a ver el tema de la obediencia. El temor hacia Dios nos lleva a la obediencia. ¿Y qué puede significar obediencia? Yo lo busqué en el diccionario y dice muy claramente acción de obedecer. Así que busqué otra más y dice especialmente en las órdenes regulares, precepto del superior. Indica el proceso, esto es lo que más me gusta, indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior. Pero esto es lo que me quedó. Indica el proceso que conduce desde la escucha hasta la acción. ¿Qué quiere decir? Nosotros escuchamos, sabemos lo que Dios quiere para nosotros, sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios quiere, y desde que nosotros somos conscientes de eso, ahí en ese proceso de llevarlo a la acción es cuando nosotros estamos obedeciendo. Dios nos da el precepto y nosotros en el camino lo cumplimos. Eso significa obediencia. Acontecerá, dice Deuteronomio 28:1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y otro versículo. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, y nuestro temor hacia Dios se va a volcar en la obediencia. Ahora, si hablamos de obediencia, ¿qué tipo de obediencia es? Y lo primero que se me viene a la mente es Éxodo capítulo 20, en donde tenemos una serie de mandamientos en donde tendríamos que cumplir cada uno de esos para demostrar que estamos obedeciendo a Dios. Si yo quisiera ponerlos a todos los mandamientos ahí, no me alcanzaría ningún tipo de diapositiva. Tendría que poner 2 o 3 porque son 10 mandamientos. Entonces digo, ¿cómo puedo resumir yo en qué cosa tengo que obedecer a Dios? Y me apareció Mateo capítulo 22, versículos 36 y 37, que dice así. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si uno dice, bueno, ¿cómo se resume la ley? ¿O cuál es el mandamiento principal? Como le preguntaron, uno tendría que empezar a decir, este sí, este no. Pero el Señor le hizo cortita y en la palabra de Dios nos dejó bien claro. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora,
después se complica. Dice, este es el primero y grande mandamiento, pero el segundo es semejante. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros encontramos que tenemos dos mandamientos que resumen toda la ley. Amar al Señor y amar a tu prójimo. El tema de la obediencia, el temor que te lleva a la obediencia, lo vamos a dividir en dos. Uno es amarás al Señor tu Dios, y el próximo jueves veremos amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero avanzamos. ¿Qué significaría amar a Dios? ¿O cómo yo demuestro mi amor hacia Dios? ¿Cómo se podrían dar cuenta los demás que yo amo a Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos tendríamos que hacer. ¿En qué demuestro yo mi amor a Él? Clarito y conciso, honrándole. De la única manera que yo demuestro que amo a Dios es honrándolo. Y honrándolo significa ponerlo en el lugar que corresponde. Darle lo que a Él se merece, lo que a Él le corresponde. Eso es. Ahora, encontré algunos honrándolo. Y están con los textos que lo afirman. Honrándolo, Él es lo que piensas y lo que eres. Muchas veces cuando tenemos una mente y pasa algo, lo primero que decimos es lo que en realidad nosotros somos por dentro. Por ejemplo, si tengo un vaso aquí y hay gente alrededor mío y desaparece el vaso, si yo pienso que todos son ladrones, lo primero que voy a pensar cuando desaparezca el vaso es que me lo robaron. No que alguien quizás fue a reponer de agua ni nada por el estilo. De la misma manera, lo que nosotros esbozamos, decimos y hablamos es lo que en realidad somos. Si nosotros pensamos que todos son ladrones, vamos a hablar y vamos a desconfiar de todos, porque eso es lo que nosotros somos. Ahora, la palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Gálatas 4:19 dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y la manera nosotros de obedecer a Dios es honrándolo con nuestra mente y honrándolo de manera que Cristo sea lo que vean los demás, que Cristo sea formado en nosotros. Y muchas veces los que nos rodean pueden decir diferentes cosas de nosotros, porque nos conocen. Ahora, qué bueno saber que cada uno de nuestros vecinos, cada una de las personas que están alrededor nuestro, pueden ver a Cristo formado en nosotros. Cristianos se los llamó en Antioquía por primera vez y significaba pequeños Cristos. Saber que somos representantes de Dios y lo que somos en esencia es lo que Cristo es o lo que Cristo fue cuando vivió acá en la tierra. Eso se demuestra con lo que pensamos y con todas las cosas por las cuales nosotros actuamos. En segundo lugar, nosotros lo honramos al conocer sus preceptos y andar en ellos. Deuteronomio capítulo 28, del 11 al 14 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y en esto también nosotros honramos a Dios cuando nosotros aprendemos sus preceptos, conocemos
sus preceptos y andamos en ellos. Y algo muy importante que acá el escritor nos habla acerca de olvidarnos de Jehová. ¿Qué significa? Que nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y en dónde estamos ahora. Muchos de nosotros salimos de los peores lugares y muchos nos olvidamos de ello. ¿Por qué? Porque no andamos en sus preceptos, porque no sabemos los preceptos que Dios tiene y que nos ha dejado en la palabra de Dios. En tercer lugar, también honramos su nombre 24/7, como dicen los jóvenes, todos los días, todas las semanas, todo el mes, en todo momento. Según de Corintios 9:7, cada uno de... 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una manera de honrar a Dios también, teniendo temor hacia Dios, significa que en todo momento nosotros elevamos o damos o hacemos que Dios tenga toda su gloria, que cada paso que hagamos represente a Dios y dé la gloria a Dios, y no, como muchos a veces cometemos errores y empañamos lo que es la obra del Señor, empañamos el nombre del Señor con cosas que nosotros hacemos y que perjudican la imagen de Dios, porque los que nos ven son aquellos que dicen, acá va el cristianito, pero mira cómo se comporta, mira lo que hace. Entonces nosotros honramos a Dios cuando nuestros actos son conforme a la gloria de Dios. Conforme a la gloria de Dios. Se me salió el PowerPoint, pero no importa, lo vamos a ver desde acá. Después dice, honrándolo con tus bienes. Y ahí hay otro texto, Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Honra a Jehová con tus bienes, dice otra versión, y con las primicias de todos tus frutos. Y segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mucho se habla en nuestras iglesias, casi nada, pero mucho se habla del diezmo, las ofrendas, las primicias. Bueno, si a mí me preguntaran y dijeran, ¿el diezmo es bíblico? Sí, es bíblico. Perfecto. ¿El diezmo aparece en el Nuevo Testamento? No. El diezmo en el Nuevo Testamento no aparece. Entonces, vos me dijiste que era bíblico. Yo dije que era bíblico el diezmo, pero no dije que era doctrina. Nosotros podemos hablar del diezmo, que es el 10% de lo que uno gana, de lo que uno le ingresa en bruto, no haciéndole ningún tipo de descuento, ni porque pagué la luz, ni nada por el estilo. El diezmo es una parte, es el 10% de todo lo que nosotros ganamos. Esto era ley anterior en el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, el antiguo pacto. Después vino el nuevo pacto y muchos de nosotros decimos, entonces si ese era del antiguo pacto, entonces el diezmo no tiene nada que ver. Y ya empezamos a hacer ofrendas. Y muchas veces nuestras ofrendas quizás son un poco mezquinas, pero nos acoplamos a la idea de que, bueno, el diezmo era antes. Ahora, como no está en el Nuevo Testamento, no se puede exigir. Y es cierto, no se puede exigir, pero hay un tema que es importante que resaltemos. Nosotros no podemos exigir el diezmo, pero sí te podemos decir que el diezmo debería ser una base. En Corintios dice, cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza. Antes, en el antiguo pacto, se daba
con tristeza, con alegría, con lo que fuera, pero se tenía que dar, era una exigencia. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos otro pacto, que es el que hizo el Señor Jesucristo. Pero en Hebreos, creo que lo tengo aquí, en Hebreos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué quiere decir? Que si el antiguo pacto tenía promesas, tenía leyes que estaban fundadas y que Dios las había dado, el nuevo pacto es mejor. O sea, que si hablamos en este sentido del diezmo, nosotros decimos, si antes era el diezmo, de ahora en adelante, con alegría en el corazón, el diezmo tiene que ser una base. Y decir, bueno, Señor, este mes porque ha prosperado mi corazón, mi vida espiritual, bueno, yo te voy a dar el 15. Decir, el diezmo como base. Y esto también es honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no es nuestro. Sin embargo, Dios en su misericordia nos lo quiere dar. Nos quiere dar el trabajo, nos quiere dar los ingresos, nos quiere dar las comodidades. Y nosotros somos aquellos que tenemos que, con todo lo que tenemos, honrar a Dios. Hablamos del diezmo o de las ofrendas, pero podemos decir el tema del auto, de nuestro hogar, de nuestro tiempo. Bueno, hay un montón de cosas que son bienes gananciales nuestros o bienes nuestros que podemos ponerlos a los pies del Señor y honrar a Dios con nuestros bienes. Y en último lugar dice, honrándolo en el servicio. Y podemos hablar del servicio como algo que tenemos que hacer. Y muchos nos metemos en la iglesia y bueno, yo voy a tocar esto, voy a hacer esto, y todo el servicio está bueno. Pero hay un servicio por excelencia que Dios dejó instituido y que sí o sí debemos hacerlo y sí o sí debemos cumplirlo porque es el principal mandamiento. ¿Cuál es? Dice Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las criaturas. Nuestro trabajo y nuestra labor como cristianos es hacer discípulos, es predicar el Evangelio. Y 2 de Timoteo 2:21 dice... 2 Timoteo 2:21 dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honrable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Un versículo anterior habla de que hay utensilios en la casa que son para honra, otros para usos viles, pero en realidad dice que cada uno, si nos limpiamos, podemos llegar a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Todo esto significa y todo esto tiene que ver con honrar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Honrándole en lo que pensamos y lo que somos. Honrándole al conocer sus preceptos y al andar en ellos. Honrándolo, llevando la gloria a Dios todos los días, toda la semana, todo el mes, todo el año. Honrándole con nuestros bienes y honrándole en el servicio del Señor. Próximamente, el jueves, estaremos viendo la última clase, que es el temor te lleva a la obediencia, y como tema fundamental, amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor les bendiga.